¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen para platicar con ustedes de diversos temas, por supuesto, de interés. Hoy nos encontramos, como siempre, de gala al recibir a una persona que ustedes lo saben, aprecio y admiro muchísimo, a la maestra Guadalupe Correa. Lupita, ¿cómo estás? Hola Jesús, pues aquí muy contenta de estar contigo, aquí de viaje de trabajo y bueno, muy contenta de estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. No, hombre, platicar contigo, profundizar contigo sobre esta excelente columna que presentaste y que nos ayuda a entender en realidad, más allá de esta mascarada que muchas veces se vende en torno a la figura de los Estados Unidos, de la sociedad norteamericana, y que tú le has estado dando seguimiento, no me dejarás mentir, a todo lo que es la vida en lugares en que en muchas ocasiones pasan desapercibidos para la mayoría, incluso me atrevería a decir de la población mundial, como es el caso de Skid Row y otros más. La realidad de estas zonas, mi querida Lupita, ¿cómo entenderlas, cómo comprenderlas, cómo dimensionarlas? Sí, es importantísimo entender las dinámicas que suceden en estas, yo le digo, zonas de tolerancia, donde se consumen todas las drogas, todo tipo de drogas, toda la cantidad que puedas consumir dependiendo del dinero que tengas, y que ahí también pues confluyen una serie de actores, incluyendo ONGs, la policía, que mantiene a las personas adictas y sin hogar en un radio pues amplio. Por ejemplo, estoy pensando en Skid Row, estoy pensando en algunas áreas de la ciudad de San Francisco, San Diego, también la Tercera Avenida en Seattle, Washington. Yo ahora, el día de mañana, vamos a ir a Kensington, a Filadelfia, a la ciudad de Camden, algunas regiones muy importantes en New Jersey. ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué tenemos estas zonas de tolerancia donde en un país donde supuestamente no se deben consumir drogas, donde se está desde el siglo pasado, pues luchando una guerra contra las drogas? ¿Y por qué cada vez más personas los consumen, más personas consumen drogas sintéticas? Luego la pregunta es, ¿de dónde vienen estas drogas sintéticas? ¿Realmente vienen de China, la sustancia activa, y de Sudamérica, de México, de Colombia? ¿O estamos hablando de otro tipo de dinámicas? Pero aquí se consume de todo. Aquí se le da ayuda, la más básica, comida, intercambio de jeringas, programas de reducción de daño. Aquí, por ejemplo, en Skid Row, todo está rodeado de todas estas ONGs que dan ayuda humanitaria, y esto también mantiene a las personas ahí. Entonces están las drogas, está la comida, está la ayuda que se les puede dar, pero ahí se mantienen. Y de hecho, en lugares como Skid Row, y vamos a ver cómo funciona Kensington, la policía está ahí. La policía se mantiene dando rondines y no dejando que estas ciudades se expandan más allá de cierto radio, ¿no? Y esto es muy importante en el año 2023, con vísperas a elecciones muy importantes en dos países y en Estados Unidos más que en México. ¿Por qué? Porque muy probablemente la campaña electoral por parte del Partido Demócrata en particular va a estar anclada, como estuvo anclada desde principios de este año, con lo que con lo que fue el Estado de la Unión, que es el informe que le da el presidente de los Estados Unidos, en este caso Joe Biden, al Senado, ¿no? A la Cámara de Representantes, al Senado, a los legisladores en los Estados Unidos. Después de eso, una serie de políticos, de figuras políticas, de legisladores, principalmente el Partido Republicano, Marjorie Taylor Greene, muchos de ellos asociados a esto que se llama trumpismo, no Donald Trump, al trumpismo, ya como una ideología, Claro. pues al unísono, después de este Estado de la Unión, después de un proceso electoral de medio término el año pasado, donde los demócratas no salieron tan dañados como se esperaba. Al contrario, por la guerra nuclear, pues ahora se está enfocando el Partido Republicano a supuestamente resolver este problema de falta bueno, de adicción a las drogas y las personas sin hogar, ¿no? Los que les llaman homeless, las personas en condición de calle. Y entonces la crítica de los republicanos, del Partido Demócrata, es que se está gastando dinero en otras guerras, en una guerra proxy, y que no se están atendiendo los problemas de raíz. Y que por eso hay que declarar la guerra a los carteles, lo cual como que no hace ningún sentido, ¿no? Entonces Claro. es importante identificar el problema, conocer las dinámicas, entender
cuál es el papel de la autoridad estadounidense y la hipocresía, ¿no? De decir que los carteles de la droga, tenemos que declararles la guerra y además de todo, invadir, eh, pasando por la soberanía de un país y con el tema militar, ¿no? También todo esto ya viene que era generándose desde el 2012 toda una retórica sobre denominar a los llamados carteles mexicanos, que no son carteles, lo dije bien en la columna, sino que pues son organizaciones que se pelean en la plaza. Entonces no hay ningún cartel. Un cartel es la OPEP, un cartel es una serie de empresas muy grandes que tienen el control de mercado y que pueden operar como un monopolio, que operan como un oligopolio, ¿no? Pero tienden a concentrar el mercado. Y eso no lo hacen los carteles, al contrario, se pelean en la plaza. Lo que es quien sí hace eso son las compañías farmacéuticas que están vinculadas con las ONGs en esas partes complicadas de las ciudades y que pues contribuyen a la crisis de los opiáceos y opioides, lo han hecho, contribuyen a la crisis y además de todo ofrecen una solución, porque ahora son los que venden a $40 las diferentes sustancias para evitar una sobredosis de droga, ¿no? No para arreglar el problema, no programas realmente de rehabilitación, no programas para reducir la adicción, sino programas para reducir el daño, lo cual quiere decir que supuestamente en pos de defender los derechos humanos, pues les vas a dar droga, no vas a criminalizar, pero es interesante, ¿no? Todos los beneficios económicos detrás de esta producción, de la crisis y de la solución. Es decir, que Lupita, que se vuelve una hipocresía total de Estados Unidos culpar a los narcotraficantes mexicanos de la crisis de salud que ellos tienen en materia de adicciones. Totalmente, porque además la oferta crea, bueno, más bien, la demanda crea su propia oferta. No vamos realmente a tener que estos carteles, estas organizaciones, si no hay quien las consuma, ¿no? O sea, el tema de cómo llegan las drogas a los Estados Unidos y cómo se distribuyen, porque por un lado está cuando pasan la frontera. Entonces, que tenemos carteles mexicanos operando y distribuyendo la droga, pues claro que no. Aquí hay toda una serie de actores. Vuelvo a lo mismo. Las autoridades a todos los niveles de los Estados Unidos. ¿Por qué se puede consumir cualquier tipo de droga como si fuera un mercado libre? En Skid Row, en Kensington, en Filadelfia, en la Tercera Avenida en Washington, en Camden, New Jersey, porque en estas partes todo el mundo puede consumir la droga que sea y se distribuye perfectamente. Tú tienes un dealer y la droga que quieras. Si uno ve en los programas de YouTube sobre todas estas zonas y todos los videos, es cuál es tu droga de elección. Y eso es cuál es tu droga de elección. Tú ves un parque, porque también fui al Parque MacArthur, que es otra dinámica muy importante de confluyen la migración indocumentada, y las drogas, que no necesariamente, más bien, que no se combinan, pero que se encuentran en los lugares más pobres, y muchos de ellos son donde la gran mayoría de la población son de origen mexicano, de origen hispano, de origen latino, ¿no? Hay muchas contradicciones con relación a la utilización de estos términos, pero independientemente de eso, la pobreza, ¿no? La vulnerabilidad, la migración indocumentada, la explotación laboral, donde todo esto sucede, ¿no? Y ves en este parque que hay personas que se están inyectando heroína, están inyectándose otro tipo de drogas, están inhalando ciertas sustancias y cada quien tiene su droga a elección, ¿no? Y ahora están hablando todos del fentanilo, ¿no? Como si el fentanilo fuera la única cuestión como de mercadotecnia de alguna forma. Y les preguntas en la calle a las personas qué pasa con el fentanilo y a veces se quedan sorprendidas, ¿no? Porque ellos no están buscando fentanilo, ellos están buscando su droga a elección. Brown dope, heroin, heroína, como te dicen ellos, ¿no? No, esta cosa del fentanilo es como parte de toda esta retórica, de toda esta narrativa para poner con una forma hipócrita toda la culpa en el país de donde supuestamente vienen las drogas. Aunque hay que recordar que muchas de estas drogas, que son los cristales en particular, obviamente, pues todas estas drogas sintéticas, muchas de ellas sí tienen fentanilo, es pues una sustancia muy, muy barata y obviamente la gente que no tiene mucho dinero pues las consume ahí. Pero ¿dónde se producen? ¿Se producen realmente en México o también se pueden producir en Estados Unidos? Porque los costos se reducirían bastante, ¿no? Y el riesgo sería enormemente bajo si no se tendrían que pasar de México. Entonces, como que hay muchas cosas que no sabemos. Y estaba platicando con una amistad sobre el tema de los números, ¿no? ¿Cuáles son realmente
los números que tenemos para ver de dónde vienen las drogas, cuántas drogas se consumen, cuáles son las que más se consumen. Tenemos pocos datos, ¿no? Porque es un mercado ilegal que no nos permite hacer un conteo, que tenemos pocas cifras, tenemos de los aseguramientos de droga y algunas drogas, pero ¿de qué depende esto? ¿De que hay más drogas en los Estados Unidos? ¿O de que hay más enfoque en pararlas en ciertos lugares? Eso no lo vamos a saber. Luego también existe el número de muertes por sobredosis de droga. Esto quiere decir que estas muertes reflejan que más baja calidad de droga y esa droga donde se produce también es eso, ¿no? Hay muchas preguntas alrededor de cifras muy magras en el sentido de que pues son muy limitadas estas cifras y no tenemos mucha información. Y parecería ser que las principales eh, agencias de los Estados Unidos, en particular el Departamento de Justicia, a través del FBI y de la DEA, pues manejan toda su narrativa, su argumento, hablando del cártel de Sinaloa, del cártel de Jalisco de Nueva Generación, de los cárteles mexicanos, cuando el problema es interno, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con sus policías? ¿Por qué permiten que estas drogas se consuman así? ¿Y por qué están poniendo el ojo, ¿no? En los carteles mexicanos, ¿no? Que los carteles mexicanos, más bien, el cartel farmacéutico, el Big Pharma, es realmente quien está operando como un cartel, ¿no? Este punto que hay, Lupita, que también lo mencionas y profundizarlo. A final de cuentas, lo que está pasando en California, que como bien lo describes, un estado rico en muchos aspectos, pobre en otros, con esta dramática situación que planteas en Skid Row, en el Parque MacArthur y demás, que a final de cuentas es producto de un sistema que está generando esa desigualdad, un sistema que está generando esa pobreza, este sistema capitalista, este sistema totalmente basado en la avaricia. Totalmente, porque mira, es importante y es interesante entender que muchas personas en estas últimas décadas han perdido sus casas porque la inflación y todos estos grandes proyectos de real estate corporativos, estos proyectos de generación de nuevos edificios que realmente suben los precios en lugares como, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, la llegada de nuevos jóvenes relacionados con todos estos sectores, ¿no? De telecomunicaciones, en particular todo lo que le llaman Silicon Valley, ¿no? Estas empresas de tecnología llegan, tienen buenos salarios y entonces todos estos corporativos del mercado inmobiliario se aprovechan, ¿no? O sea, hay mucha gentrificación en algunas partes, sale la gente pobre, pierden sus casas y hay toda una serie de factores que confluyen también para generar una tristeza, una desilusión, pues realmente pues que ya no te queda más que consumir drogas. No estoy diciendo que eso sea la historia de todos, ¿no? Hay muchas otras cosas, la generación de las adicciones también, la crisis de los opiáceos y opioides, que tiene mucho que ver con todo este mercado, ¿no? Bueno, las aseguradoras, con todo este sistema de salud que beneficia a todas estas empresas eh, grandísimas de farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas que realmente pues, se han hecho riquísimas por por el sistema de salud, la vinculación con las aseguradoras, las prescripciones, que para cualquier dolorcito te prescriben este tipo de drogas son altamente adictivas. Y ya cuando tú no tienes dinero y ya no tienes aseguradora, pues ya entonces entras a consumir heroína y este tipo de cuestiones. Eso ya está probado, eso ya se ha dicho. Y luego vienen las farmacéuticas a decir, no, pero yo te voy a vender esas otras drogas para que no te mueras. Porque aquí lo que se trata es de reducir el daño, porque tú ya eres un adicto. Pero entonces no estamos hablando de una solución. Estamos hablando de también billones de dólares a nivel federal gastados en estos programas de reducción de daño, en estos programas de integrando jeringas, que aparentemente son muy buenos o no son tan malos como meter a la gente a la cárcel, pero también genera un gran negocio para todas estas ONGs y los funcionarios de estas ONGs que tienen sueldos enormes, ¿no? Y qué mejor tener más gente que atender que realmente resolver este problema de raíz, ¿no? Donde la pobreza, la desigualdad, la miseria en muchos sentidos, ¿no? Y este mundo materialista, hipercapitalista, metacapitalista, que genera estas desigualdades tan grandes y esa desilusión, ¿no? De las personas con su entorno. Control social, Lupita.
control social. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo vas a mantener a una sociedad dormida, a una sociedad que no se manifieste? Pues las drogas también funcionan como eso, ¿no? Son muchos debates, ¿no? Y desafortunadamente en el 2024 lo que vamos a oír en la elección es los carteles de la droga, vamos a declararle la droga a los carteles de invasión porque nos están matando. No nos están matando, o sea, ¿cuál es la dinámica, ¿no? En los Estados Unidos. Y hay gente que no lo quiere oír cuando es tan claro, pero bueno, es como construir el muro, ¿no? O sea, si necesitan trabajos, si siguen contratando personas sin documentos porque hacen América Grande, porque no les pagan. Algo que te quería platicar, que también platiqué en la columna, que en el Parque MacArthur es un mercado negro impresionante de papeles. Todos los mexicanos, centroamericanos que llegan a Estados Unidos a trabajar de forma irregular tienen que pagar 100, 150 pesos por sus micas, que es su seguro, y su número de seguridad social. Ellos están pagando al sistema estadounidense y el sistema está recibiendo a través de estos números de seguridad falsos los impuestos de estas personas. Y estas personas no están recibiendo una pensión y la seguridad social a la que tendría el derecho que están pagando los impuestos. Entonces los inmigrantes indocumentados no solamente contribuyen a la economía con su trabajo, sino a pagar las pensiones de los estadounidenses. Y esto es impresionante. O sea, esta doble cara de una sociedad que por un lado consume las drogas, vende armas, genera una problemática a nivel hemisférico, a nivel mundial, declara guerras para seguir vendiendo armas. Es tremendo. ¿Y cómo no quieres tener a quien mandas a la guerra? También los veteranos tienen problemas muy importantes. Aquí ellos no reciben atención, son drogadictos, muchos de ellos no tienen hogar. Es una sociedad que habría que evaluar mejor, que habría que entender mejor. Y por eso mismo es importante estar en las calles, preguntarle a la gente y te ayuda mucho a conocer realmente, a ver, es el fentanilo, ¿no? ¿Cuál es tu droga de elección? Y ver cómo pues las personas más pobres confluyen en esas zonas tan peligrosas, tan complicadas. Guadalupe Correa, siempre, y lo sabes, es un placer escucharte y platicar contigo y aprender de ti. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Lupita. Muchísimas gracias, Jesús, que tengas muy buen día y estamos en contacto. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación.